Saludos y bienvenidos. En este video vamos a ver el tema 1 del cuadernillo de cuarto grado. La geometría, instrumento para expresarte. Este video será para aclarar algunas dudas sobre cómo realizar algunas actividades. Si tienes dudas puede que te sirva y si no, pues no hay ningún problema. La geometría y el arte son dos disciplinas que están unidas por la forma, la proporción, la armonía, la belleza y la simetría. El pensamiento geométrico puede verse expresado en todas las manifestaciones artísticas. A continuación, observarás cómo puedes aprender acerca de los ángulos a través de las artes plásticas. Aquí el tema principal es ángulos y medidas. Dice Paul Kelly, suizo, fue un pintor que realizó sus primeras obras a lápiz. Basado en estudios de paisajes, demostró una fuerte influencia del impresionismo, considerado el representante más importante del arte moderno. Su estilo varía entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción. A continuación, te presentamos dos de sus obras. Aquí están las dos obras y te dicen aquí: observa, reflexiona, responde y comparte tus conclusiones. La primera pregunta: ¿qué ves? Entonces vas a observar las dos obras y vas a decir qué es lo que ves en esas dos obras. Sé que vas a decir que estás viendo líneas, figuras, etc. Pero trata de ir un poco más profundo, ¿de acuerdo? ¿Qué sientes? ¿Qué palabras relacionadas con la geometría vienen a tu pensamiento? Y por último, ¿cuáles elementos geométricos puedes apreciar en cada obra? Más abajo tenemos la pregunta número 1. ¿Qué tipos de líneas reconoces? ¿Puedes definir con tus palabras los tipos de líneas que observas? Entonces vas a observar las dos obras y vas a ver qué tipos de líneas hay, qué tipos de líneas contienen esas obras. La pregunta 2. ¿Puedes explicar qué forman las líneas cuando se cortan, se cruzan o intersectan? La número 3. Investiga el concepto de ángulo y escribe la definición con tus palabras. Después de refrescar el concepto de ángulo, ¿puedes identificar ángulos en las pinturas? ¿Puedes nombrarlos? ¿Puedes describir las características de cada tipo de ángulo que observas? ¿Cómo puedes explicar, comprobar o demostrar los tipos de ángulos que observas y cómo puedes comparar su amplitud? En el apartado 2, a continuación, pintores que se han valido de la geometría para expresar su arte. Entre estos, Vasilij Kandinsky, Paul Kelly y Juan del Preté. Investiga y escribe de cada uno lo que se te pide. Datos biográficos. Cita los nombres de las obras en las cuales trabajaron aplicando ángulos y sus tipos. Redacta un pequeño texto explicando el concepto de abstracción geométrica, es decir, lo que hicieron los pintores. Presenta dos obras de cada pintor y explica brevemente en qué consiste la composición. Indica el movimiento artístico al que pertenece cada artista y comparte detalles importantes que lo caracterizan. Entonces, con cada uno de estos pintores vas a investigar cada dato que te están pidiendo, ¿de acuerdo? Su biografía, vas a citar los nombres de las obras en las que ese pintor utiliza los ángulos y sus tipos, vas a redactar un pequeño texto explicando el concepto de abstracción geométrica, vas a presentar dos obras de cada pintor y vas a explicar brevemente en qué consiste la composición. En el apartado 3, para este ejercicio usa las obras que están más adelante o en la página anterior, perteneciente al arte contemporáneo, en el que es más común el uso de los conceptos de ángulos en sus producciones. Entonces, para el ejercicio que sigue, vas a utilizar estas dos obras o bien estas tres que están más adelante. Veamos entonces. Organizados en equipos. Esto sí es que tiene la facilidad. Me parece que esto fue pensado más para la clase semipresencial. Pero si no tienes cómo hacerlo en equipo, pues mi modo, individual. Dice: no más de 5 estudiantes, observen las obras, tomen papel y lápiz, dibujen los tipos de ángulos
que pueden identificar y reconocer. Luego desarrollen las preguntas sobre cómo observar los detalles que se aprecian en una composición artística. Lo primero es, van a observar las obras y van a dibujar en papel los ángulos y el tipo de ángulo que están viendo en esa obra, ¿de acuerdo? Entonces luego sí pueden pasar a contestar las preguntas. Dice la pregunta 1, según tu apreciación, ¿los elementos de la obra son realistas o de alguna manera han sido alterados? Entonces todo dependerá de lo que tú estés observando. Dice aquí, argumenta tu respuesta. Dice la número 2, ¿aparecen elementos geométricos? La 3, fíjate en la distribución de los elementos. Explícala expresando tu opinión. La 4, ¿se puede hacer una clasificación de formas y ángulos? Dice la otra, escribe tu propia valoración de las obras, detalla semejanzas y diferencias. Entonces, si vas a trabajar con estas tres, vas a detallar semejanza que hay en cada una de las obras y la diferencia que hay también entre ellas. Completa el diagrama para establecer semejanzas y diferencias. Ese diagrama está más abajo. Dice aquí, usa el transportador para medir los ángulos que observas. Clasifica según su amplitud. Entonces los ángulos según su amplitud se clasifican en agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavo y convexo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Más o menos un ángulo como este. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de 180. Si te fijas, aquí tendríamos un ángulo de 90 aproximadamente. Y como este tiene un poco más de 90, pues es obtuso. Este podría ser un ángulo de 170 grados, 92 grados, 100, etc. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Entonces, para la pregunta 6, vas a usar el transportador y vas a medir los ángulos que observas en las figuras, ¿de acuerdo? Aquí en la obra 1, en la obra 2 y en la obra 3. Y de acuerdo a la medida que encuentres o a la amplitud que tenga, pues lo vas a clasificar en agudo, en recto, obtuso o llano. Dice la 7, cada grupo compartirá sus conclusiones, las comparará con las de los demás grupos para establecer semejanzas y diferencias en sus apreciaciones de cada obra. Dice la 8, completa la ficha en la que indiques los elementos comunes y no comunes. Instrucciones para completar el diagrama. Dice, identifica cada círculo del diagrama con el número de la obra que quieres comparar. Escribe las características exclusivas de cada obra. En el centro, donde coinciden los círculos, escribe las características similares. En un párrafo aparte, escribe tus conclusiones sobre los ángulos. Realiza una descripción de los ángulos que identificaste, indicando su nombre según su amplitud y su medida en grados. Entonces aquí tenemos el diagrama, donde vas a escribir tu nombre y la fecha. Tenemos que las obras son obra 1, obra 2 y obra 3. Entonces cada círculo lo vamos a identificar con el nombre de una obra. Por ejemplo, podemos decir que este es la obra 1, este le corresponde a la obra 2, y este de aquí abajo le corresponde a la obra 3. Es solo un ejemplo. Tú lo puedes organizar de la manera que quieras. Entonces lo primero es escribir, por ejemplo, en la obra 1,
las características exclusivas solo de esa obra. Por ejemplo, si yo considero que en esa obra se ven muchos puntos, pues esa característica, si es solo de la obra 1, la voy a escribir solo en ese círculo. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la obra 2. En esta parte de aquí, que es el círculo de la obra 2, voy a escribir solo las características de la obra 2. Y lo mismo para la 3. En esta parte del círculo voy a escribir solo las características que tiene la obra 3. Ahora, si hay características que son comunes entre las 3 obras, pues la vas a escribir en el centro, ¿de acuerdo? Si es comunes para las 3, en esta parte de aquí. Pero puede ser que hayan características que solo estén en la obra 1 y en la obra 2. Entonces debes buscar dónde se juntan esos dos círculos. Si te fijas, este es el círculo de la obra 1 y este es el círculo de la obra 2. Pues las características comunes entre la obra 1 y 2 iría en esta parte del círculo. Y así sucesivamente para la obra 1 y 3, la 2 y 3. Seguimos a clasificar ángulos. Dice aquí, usamos transportador, escuadra y compás para medir y construir ángulos. Dice que el profesor de matemáticas ha organizado una visita virtual a un museo de la ciudad como parte de la planificación de su clase para su grupo de cuarto de secundaria. Por el tema de la pandemia es imposible asistir de forma presencial. Desea que los chicos observen composiciones artísticas formadas por elementos geométricos, de manera muy especial, obras que tienen ángulos. Te invito a que termines de leer esto, ya que no me voy a poner a leer tantas cosas, ¿de acuerdo? Pues aquí te dicen, explica con tus palabras el concepto de ángulos. Puedes indicar el número de ángulos que distingues en la obra. Entonces, en esta obra que está aquí, vas a indicar el número de ángulos que hay. Es decir, lo vas a contar y lo vas a indicar ahí, ¿de acuerdo? La 3, ¿cuál es la unidad de medida fundamental de los ángulos? ¿Cuáles instrumentos se utilizan para medir y trazar ángulos? ¿En cuáles otras situaciones reales puedes observar la presencia de ángulos? Aquí dice, luego de que hayas respondido las preguntas del apartado anterior, te invito a utilizar tu transportador y medir 3 ángulos presentes en las ilustraciones y clasificar según su apertura. Luego, en tu libreta de anotaciones, construye los ángulos seleccionados. Entonces, aquí tenemos una imagen de un puente. Vas a elegir 3 ángulos de los que puedas ver en la imagen, los vas a medir y luego lo vas a clasificar según su apertura. Y por supuesto también debes dibujarlo aquí al lado, ¿de acuerdo? Lo mismo para este edificio, vas a elegir 3 ángulos, lo vas a medir y luego lo vas a clasificar según su amplitud. Y por supuesto también debes dibujarlos. Igual para este edificio, aquí tengo el edificio del Banco Central de la República Dominicana. Dice aquí un poco de teoría y práctica. Si quieres ampliar los conocimientos, consulta los siguientes enlaces acerca de concepto de ángulos y su clasificación. Estos enlaces te mandarán a un video de YouTube. Si tienes un escáner de código también, puedes escanear este código y te mandará directamente. Aquí hay un poco de teoría sobre la clasificación de los ángulos. Cuándo son agudos, cuándo son rectos, complementarios, adyacente, obtuso, suplementarios, etc. Bien, continuando la página 20 sobre el sistema de medida de ángulo. Aquí me presentan los sistemas de medida de ángulos que hay. Tenemos el sistema sexagesimal, el centesimal, radial o circular. Y aquí al lado debo escribir la información de ese sistema de medida. Por ejemplo, para el sistema sexagesimal voy a investigar qué es el sistema sexagesimal, sus unidades de medida, etc. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el centesimal. ¿Qué es el sistema centesimal? ¿Cuáles son sus unidades de medida? Y esa información la voy a escribir al lado. Y lo mismo para el sistema radial o circular. Más abajo en la página 21 dice que elabora un mapa conceptual sobre las medidas angulares, aplicando los conceptos que consideres necesarios. Te recomiendo seguir los siguientes pasos. Primero, debes tener un listado de palabras claves. Luego, debes tener los conceptos de cada una de las palabras claves. Lista de conectores pueden ser tiene, por tanto, sirve, se caracteriza por, entre otros. Puedes utilizar la siguiente aplicación para crear un mapa conceptual siempre y cuando cuentes con conectividad. En caso contrario, puedes poner a volar tu imaginación y creatividad y elaborarlo a mano.
Entonces aquí te dan una aplicación, la escaneas si tienes un lector de QR o escribiendo este enlace directamente en la web. Esto te ayudará a crear tu mapa conceptual. Aquí en este diario reflexivo es muy importante que lo llenes. Te preguntan cómo puedes aplicar lo aprendido en tu vida diaria, en cuáles aspectos necesitas o quieres continuar profundizando, qué dificultades encontraste para la realización de esta actividad. Así que ese diario reflexivo es muy importante. Recuerda que al final deberás hacer una exposición sobre todos los trabajos de todas las semanas. Así que todas las actividades debes ir guardando todas las producciones por ahí, ¿de acuerdo? Ya sea en un folder que tengas por ahí o donde se te haga más fácil. Aquí te dice que lo puedes guardar en un folder de Google Drive, pero si no tienes acceso a eso o si no estás muy familiarizado, pues lo puedes hacer en físico. No hay problema.